Hemos estado viendo esta serie de sermones buscando recobrar la adoración bíblica y he elegido pasajes que son muy claros, muy claros. Comenzamos viendo que la prioridad es sentarnos bajo la palabra de Dios y no servir, ¿verdad? Jesús nos dice, solo una sola cosa es necesaria. Así de claro. Después estuvimos viendo que su voluntad es que estemos juntos. Y Jesús nos da esta claridad y nos dice, dejen que los niños vengan a mí. No los aparten, no los separen, ¿verdad? Y hoy venimos a un texto que también vamos a ver cómo su enseñanza está ahí mismo en el texto. Podemos verla, podemos entenderla juntos. El día de hoy vamos a hablar del servicio de adoración. Y el título del mensaje es Recobrando los ritmos del Evangelio en la adoración. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a guardarla en nuestros corazones y a que crezca y transforme nuestra forma de pensar, de sentir, de vivir y que la enriquezca grandemente por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en el servicio? No sé cuál fue la primera vez que fuiste a una iglesia. Quizá eras pequeño, quizá eras un poco más grande. Quizá fuiste a una iglesia que no era necesariamente una iglesia evangélica. Quizá fuiste a una iglesia católica de pequeño. Y recuerdo haber ido a algunas iglesias católicas cuando tenía 7 años, 8 años. Y de vez en cuando prestaba atención, que era como el 20%, de repente se me venía la pregunta, ¿por qué será que hacen eso? ¿No? ¿Por qué será que hacen eso? Bueno, los católicos hacen muchas cosas, ¿no? Tienen un incienso que va por un lado de otro, y hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué es esa cajita de oro que tienen allá guardada? Algo, no sé. Tienen tantas cosas que uno puede preguntar. La verdad es que en nuestra propia familia y en nuestros propios amigos y familiares que vienen aquí a la iglesia con nosotros, esa pregunta puede surgir también. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué están orando? ¿Por qué están hablando de los pecados? ¿O por qué estamos cantando esas canciones? En fin, hay cosas que hacemos que requieren un significado, una explicación. ¿Por qué hemos incluido ahora un tiempo de confesión de pecados, por ejemplo? ¿Será porque es la última moda? ¿O simplemente, bueno, porque es que el nuevo pastor quería hacer eso? Si nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, Dios quiere que nuestros hijos o los que conocemos nos pregunten, ¿por qué hacemos esto? Y Dios dice que cuando les pregunten qué significa esto, entonces les digan de las obras del Señor y de las cosas que Él ha hecho y les ha enseñado. Y así entonces se comparte el Evangelio. Pero, lamentablemente, muchos de nosotros no hemos sido discipulados por la Biblia para poder responder adecuadamente. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en el servicio? El día de hoy vamos a ver en este texto maravilloso un precioso mensaje que nos ayude a entender lo que hacemos cada domingo. Aunque las Escrituras no nos proveen un orden de servicio rígido, preciso, la Biblia sí nos provee un ritmo, un patrón para encontrarnos con Dios. Cuando leemos de los encuentros con Dios, la Biblia nos provee un patrón, un ritmo, que vamos a ver, se podrían llamar ritmos del Evangelio. Y estos ritmos del Evangelio que vamos a encontrar en la Biblia deberían guiar nuestro servicio de adoración para encontrarnos con Dios, para la gloria de Dios y para la bendición de la iglesia. Estos ritmos del Evangelio no son
algo nuevo, al contrario, son lo que encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el resto de la historia de la iglesia, hasta hace más o menos unos 100 años que se trató de reinventar la iglesia. Yo he tratado de mantener estos títulos cortos para que tú puedas más o menos recordarlos. Son 5 ritmos, 5 partes que tiene este ritmo del Evangelio. Dios, culpa, gracia, guía y gran comisión. Dios, culpa, gracia, guía y gran comisión. Vamos a ver estos 5 puntos en nuestro texto, verso por verso. Comenzamos con el primero. Dios. La visión majestuosa de Dios. Este texto en Isaías capítulo 6 es quizá el mejor que resume brevemente estos ritmos del Evangelio. Pero no es el único. No es el único. Primer versículo en tu Biblia puedes ver y dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. El Señor alto y sublime. ¿Sabías tú que Jesús enseñó en Juan 1:18 que nadie jamás ha visto a Dios? Y Pablo en sus cartas nos enseña que Dios es invisible. Y sin embargo nos hallamos aquí en Isaías y él dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esto es lo que los teólogos llaman una teofanía. Una aparición temporal, visible, usando medios de la creación para manifestar la presencia de Dios. Dios en sí mismo, su esencia, es invisible y nadie la ha visto. Pero vemos esta visión de Isaías que él tiene y es suficientemente fuerte como para que los ángeles no puedan soportar su luz. Y el versículo 2 nos dice que por encima de él había serafines. ¿Por qué por encima de él? Bueno, es como si estuviera un trono y él está sentado y detrás de él están los que lo sirven. Son sus servidores del rey. Pero estos servidores se llaman serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, así. Con 2 cubrían sus piernas, su cuerpo así. Y con 2 volaban. La palabra serafín en hebreo significa los que arden, los ardientes, los que arden en fuego. Se usa únicamente en este pasaje. Y estos seres angelicales son descritos como estos seres llenos de fuego, ardientes en fuego, serafines, pero un fuego que no los consume. Y aún así, aunque se ven tan poderosos y tan sublimes, aunque parecen invulnerables, ellos ni siquiera pueden mirar a Dios. Ellos tienen 6 alas y 4 de ellas son para protegerse de Dios y de su luz magnífica. Versículo 3 dice: el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Estos seres angelicales anuncian unos a otros un atributo de Dios, santo. Y lo dicen 3 veces, santo, santo, santo. ¿Pero por qué lo repiten 3 veces? Bueno, no porque sea una canción solamente. Sabes que algunas canciones hoy en día, bueno, decimos, bueno, es una canción y se repite esa palabra un montón de veces. No es por eso. Cuando vamos a la antigüedad, en la lengua hebrea, nos damos cuenta que ellos no tenían palabras de superlativo. ¿Qué quiere decir?
superlativo, bueno, algo es grande, algo es grandísimo. Eso es un superlativo, ¿no? Entonces, ellos para hacer eso, para decir algo es grandísimo, lo que hacían era repiten la palabra. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de cómo se repetía la palabra 2 veces para dar ese superlativo. Oro, oro, significaba lleno de oro. O por ejemplo, si te imaginas, fuerte, fuerte es el más fuerte, ¿no? Y sin embargo, a Dios se le describe solo una sola vez con un atributo que no lo lleva a repetirlo 2 veces, pero lo lleva a la tercera potencia, a la tercera nivel. Dice, santo, santo, santo. Ningún atributo de Dios es llevado con tanto énfasis en la Biblia. Y ese es el único pasaje donde sucede en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, se hace alusión a este pasaje y se retoma santo, santo, santo. Y son los ángeles los que lo dicen. Pero la Biblia, por ejemplo, no nos dice que Dios es amor, 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 o misericordia, 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 o poder, 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 pero dice que es santo, santo, santo. Esto quiere decir que la Biblia misma nos está dando un énfasis que no podemos ignorar. Ahora, tenemos que tener nuestra teología bien precisa. Esto no quiere decir que Dios es más santo que amoroso. Dios es infinito y no tiene grados. No es como que Él tenga un 3% de amor y un 90% de santidad. Dios es infinito, Él no es así. ¿Qué quiere decir entonces esto para nosotros? Bueno, que la Biblia, que fue escrita para nosotros, pone este énfasis para que nosotros no olvidemos que Dios es santo, porque tendemos a olvidarlo. Un comentarista dice, la santidad es la verdad suprema sobre Dios, y su santidad en sí misma trasciende tanto el pensamiento humano que es necesario inventar un superlativo para expresarla. Santo, santo, santo. Ahora, la palabra santo en sí significa literalmente separado, apartado. Es lo que hoy en día se podría decir algo trascendente. Trasciende todos los seres, todas las criaturas, todo lo que podamos imaginar. Jamás has logrado imaginar ni vas a lograr imaginar cómo es Dios. Porque Él es santo, distinto, diferente, apartado. Y no solo santo, pero sagrado, único, incontaminado, no mezclado. Él es único. Versículo 4 dice que se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clama y la casa se llenó de humo. La reacción natural de la creación entera, por más fuerte que sea, por la más grande que sea la montaña, cuando Dios se aparece, es temblar. Ahora, ¿cómo? Eso ya entendimos entonces los versículos 1 al 4 y qué significan, pero ¿cómo aplicamos esto al tema que estamos viendo de la adoración como iglesia? Bueno, la visión de Dios es el fundamento de nuestra adoración. ¿Quién es Dios? Su carácter, su naturaleza, sus promesas, su palabra. Esa visión majestuosa y sublime de Dios es el comienzo. Saben que la Biblia dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Bueno, el temor a Jehová también es el principio de la adoración. Venimos ante Él reconociendo que Él es santo. Ahora, sin embargo, muchas iglesias han perdido el temor a Dios. Y la prioridad se ha vuelto complacer al hombre al acercarnos a Dios. Y eso está mal. Eso es lo que yo llamo, y he llamado por muchos años enseñando, ser
antropocéntrico en vez de teocéntrico. Antropocéntrico es centrado en las personas, en los seres humanos, y vamos a hacer todas las cosas en iglesia para agradar al hombre. Teocéntrico es enfocado en Dios. Teos es la palabra griega para Dios. Vamos a hacer todo en iglesia para agradar a Dios, según la palabra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y no hay un término medio. O somos antropocéntricos o somos teocéntricos. Hermanos, esto es muy importante, porque se ha perdido a tal punto la santidad, la majestuosidad de Dios, el temor a Dios, que podemos llegar a extremos que son incomprensibles. Hace unos años atrás, vi una iglesia muy grande que estaba poniendo una publicidad acerca de un evento que iban a tener en esa iglesia. Ellos estaban pagando por esta publicidad, así que te salía de repente mientras estabas viendo algo en internet. Y la publicidad era del evento del Super Bowl que iban a hacer dentro del servicio de adoración. Todo iba a ser puesto como si fuera un campo de fútbol. Iba a venir un referee, iban a tener competencia de predicación. Cada predicador tenía 5 minutos y a ver quién ganaba. Y para comenzar el gran evento del Super Bowl que habían hecho cada año y que venían la comunidad de miles de personas, ¿cómo iba a comenzar ese servicio? Con el kick-off, con la primera patada. ¿Y qué iba a hacer eso? Bueno, a alguien se le ocurrió que el balón fuera una Biblia forrada de balón. Y cuando lo ponen ahí, yo digo, no puede ser. ¿Sí lo va a hacer? Bueno, moneda. ¿A cuál pastor le toca? A mí me toca. ¡Pum! Hermanos, esto no fue un video que alguien dijo, wow, descubrimos que pasó esto y lo compartimos. Eso es algo que ellos estaban pagando para promocionar, para que la gente viera. Estamos tan emocionados de que hacemos esto en nuestra iglesia. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega a tener cientos de voluntarios, empleados, pastores y miles de personas en el que nadie se da cuenta de que esto es blasfemia? ¿Cómo se llega a ese punto? Poco a poco. Comenzamos por alguna necesidad humana, comenzamos por decir, bueno, es que de verdad necesitamos conectar más con la gente, así que vamos a enfocarnos un poco más en qué le gusta a la gente. Y sabes que esto de leer la Biblia no le gusta mucho a la gente, así que esto de confesar los pecados, ¿qué es eso? Es raro. Cada elemento que empieza a ser reverente, sublime y sagrado empieza a irse, hasta que llegamos a un punto donde han pasado años y están pateando la Biblia y todo el mundo aplaude. ¿Cómo se llega ahí? Pero Hebreos 12:28, precioso pasaje, dice esto. Puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¡Wow! Como reconocemos que como pecadores no merecemos nada, pero Dios nos ha dado este reino en Cristo, agradezcamos y adorémosle con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Todo comienza por reconocer que el servicio de adoración es un momento único que no se puede reemplazar. Es especial. Nada se compara el día del Señor
en la congregación del Señor para la adoración del Señor. Un autor escribe esto, me gustó mucho, dice, si bien Dios está siempre presente entre su pueblo, su presencia es especial y única en el culto público del día del Señor. Esta reunión entre Dios y su pueblo no es una reunión entre iguales. Por esta razón debemos considerar el culto como una asamblea solemne y ser muy cuidadosos con nuestra conducta ante Dios. La adoración congregacional implica una dimensión sagrada en la que la iglesia se reúne en el lugar santísimo. Me encantó esa última parte, porque te hace recordar al tabernáculo del Antiguo Testamento, al templo del Antiguo Testamento, donde había una sección que era prohibida, el lugar santísimo. Nadie tenía acceso al lugar santísimo. Era donde estaba la presencia de Dios, era donde estaba el arca del pacto. Por cierto, el arca del pacto moldeada con ángeles que estaban cubriéndose precisamente con alas, porque ahí estaba la presencia de Dios y el altar de Dios. Y solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote solo para ofrecer perdón de pecado, pedir perdón de pecados a través de sacrificio. Y ahora, en el Nuevo Testamento, tú estás en el lugar santísimo. ¿Acaso no cambia eso nuestra perspectiva? Si alguien entraba en el lugar santísimo, moría. Y así vemos el primero y más importante, y por eso es el que me ha tomado más tiempo de explicar, el primer paso en los ritmos del Evangelio es Dios. Comenzamos con Dios, esta visión majestuosa de Dios. Tratamos de elegir cantos al principio que reflejen que Dios, quién es Dios, que nos enseñen, nos recuerden quién es Dios según su palabra, que Él es santo, 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 que Él es maravilloso, que Él es grande y sublime, que nos recuerda quién es Dios. Pero ¿qué sucede cuando tomamos en serio la santidad de Dios? Vamos al paso número 2, que sería culpa. Punto número 2 sería culpa. Quebrantamiento por el pecado y confesión. Y les pido que vean el versículo 5. Versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¡Ay de mí!, dice Isaías. Ahora, ¿qué sucede cuando la gente que no es santa se encuentra con un Dios santo? Hay un quebrantamiento por su impureza, una crisis en reconocer su bajeza. Y a lo largo de toda la Biblia lo vemos pasar. Cuando Moisés se encuentra con Dios en el arbusto ardiente, ¿qué sucede? Reconoce su debilidad, se espanta, debe quitarse las sandalias y dice, yo no puedo, reconoce su incapacidad. ¿Y qué sucede cuando Isaías encuentra a Dios? Dice, ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios inmundos. Y cuando el apóstol Pedro por fin, en un momento en la pesca, reconoce la identidad de Jesús como el Dios santo, 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 ¿cómo reacciona Pedro? Se rompe en llanto y dice, aléjate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y hasta el apóstol Juan en Apocalipsis 1:17, dice que cuando vio al Señor exaltado, cayó como muerto al piso. Entonces, este segundo paso nos lleva a entender que es la reacción natural de reconocer y tomar en serio la santidad de Dios, el arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso, hermanos, yo he tratado de hacer un esfuerzo sincero, cuidadoso, en oración y en amor, por recobrar el arrepentirnos de nuestros pecados. No solo porque sea una idea mía, es que cuando usted estudia la historia de la iglesia, lo cual a mí me fascina estudiar la historia de la iglesia,
vemos que es un elemento esencial en todos los 2000 años de cristianismo, hasta hace más o menos unos 100 años que se quiso reinventar la adoración de la iglesia. Y esto es verdad en todas las denominaciones y ramas cristianas. Desde los católicos hasta los ortodoxos orientales, hasta los protestantes, todos por miles de años siempre han tenido como esencial el arrepentimiento de pecados. Pero ya no, porque se ha perdido el temor al Señor y un sentido de tomar en serio la santidad de Dios, la trascendencia del Señor, y se ve a Dios como un igual. Pero no, Él es Dios, nosotros no. Cada domingo entonces debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y hemos pecado mucho más de lo que pensamos y queremos admitir. Todos los miembros deben arrepentirse de sus pecados. Todos los visitantes, todo el que se acerca al Señor, todos los líderes, sí, también el pastor. Yo debo arrepentirme cada semana de mis pecados. Me gustó lo que dijo Spurgeon, escribió sobre este versículo de Isaías. Dice, Isaías fue un predicador pecador, un predicador imperfecto, en medio de un pueblo pecador e imperfecto. ¿Y acaso ese no es el versículo? ¡Ay de mí, que soy hombre pecador, en medio de un pueblo de labios inmundos! Todos nos acercamos con arrepentimiento. Pero, ¿qué sucede al reconocer nuestra culpa? Eso es el tercer punto en este ritmo del Evangelio. Dios no nos deja ahí. Gracia. Dios, culpa, gracia. Gracia. El consuelo del Evangelio. Versículo 6, ahí en tu Biblia, dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines. Fíjense que no dice que Isaías hizo nada. La iniciativa fue de Dios de traer gracia. Isaías solo dijo, ay de mí que soy hombre pecador, soy inmundo de labios inmundos en un pueblo de labios inmundos. Pero Dios tuvo la iniciativa de venir con gracia y Él fue el que envió a los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con tenazas. Notemos esa iniciativa de Dios. Pero también recordemos un principio importante en el estudio de la adoración de la iglesia. Y es que la adoración es un diálogo con Dios en el que hay partes que Dios dice y partes que nosotros decimos. Vemos esto en Isaías. Hay partes que Isaías está diciendo y hay partes que Dios hace. Por ejemplo, Dios revela su santidad, su carácter. Nosotros adoramos ante la revelación. Nosotros confesamos nuestros pecados y Dios nos habla el consuelo del Evangelio. Por eso yo trato de que cuando hablo el consuelo del Evangelio cada semana a ustedes, sea de la Biblia, no sea a mí, no sea solo yo, sea la Biblia misma. Porque una cosa es que yo te diga a ti, eres perdonado, lo cual está bien y debemos hacerlo mucho unos con otros, consolarnos con el Evangelio. Pero una cosa es que yo te diga, eres perdonado, y te diga, sí. Y otra cosa es que Dios diga, tus pecados han sido perdonados. Y por eso es Dios el que trae el consuelo de la gracia a nuestras vidas. Ahora, yo quiero que no ignoren esta parte muy importante, el carbón encendido. Y si no recuerdan más nada del mensaje de hoy, por lo menos recuerden esta parte, el carbón encendido. ¿Qué significa? Algunos dicen que significa un instrumento de purificación. Pero primero que todo, dígame aquí, ¿quién de ustedes usa carbón para limpiar? Y la verdad es que la mayoría de los expertos no están de acuerdo con esa interpretación. ¿Con qué interpretación están de acuerdo? ¿Qué es esto del carbón encendido? Bueno, su significado espiritual lo podemos ver en el texto mismo ahí
en nuestra Biblia. Y me encantan esas explicaciones que están ahí mismo, las puedes ver tú. Mira el versículo, dice, porque el carbón, vamos a ver, versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con tenazas. Lo especial del carbón encendido, ¿por qué Dios usa el carbón encendido para purificar a Isaías? Es porque el carbón proviene del altar. El altar es donde se ofrecen sacrificios de sangre a Dios, donde un animal era sacrificado por el pecado para quitar la ira de Dios o para realizar la propiciación, quitar la culpa del pecado. El carbón entonces no es un carbón de cualquier lado, es el que viene del altar. El carbón simboliza para nosotros la aplicación de la expiación y propiciación, el sacrificio de Cristo a nuestras vidas para el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que dice el versículo 7, ahí está en tu Biblia, el versículo 7. Dice, con él tocó mi boca con el carbón encendido y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. El Evangelio de Jesús debe ser el centro de nuestra adoración congregacional. No es lo único de lo que hablamos, porque hablamos de la santidad de Dios y de nuestro pecado, pero es el centro. Es el énfasis. Es el corazón de donde brota nuestra identidad y fe cristiana como una iglesia cristiana que vive una vida cristiana. Es del mensaje cristiano, del Evangelio. Y ese Evangelio nos dice de parte de Dios, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra vida. Y ahora, en este gozo de disfrutar del Evangelio de Jesús, no nos quedamos paralizados en amor por la gracia de Dios. No nos quedamos pasivos, disfrutando en nuestro corazón y mente, sentados y ya. ¿Qué sucede? Al darnos vida, el Señor ahora también nos guía a vivir para Él. Y ese es el cuarto paso, guía. Cuarto punto, guía. Hemos visto a Dios, culpa, gracia, guía. Este es el momento donde la predicación viene en el servicio. Es la instrucción de la palabra de Dios para la vida cristiana, para gobernar nuestras vidas. Versículo 8, después de que él recibe las buenas noticias de que ha sido perdonado, ¿qué pasa? Versículo 8, y oí la voz del Señor que decía, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Cuando alguien realmente entiende el Evangelio, no solo intelectualmente, pero espiritualmente, tiene un encuentro de alma y corazón con Cristo, la gracia de Dios le lleva a hacer un sacrificio vivo. En la carta a los Romanos vemos que por 11 capítulos Pablo explica el Evangelio, habla del Evangelio, de los maravillosos consuelos del Evangelio. En el capítulo 12 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, de las que habló por 11 capítulos, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Vamos a vivir entonces ahora llenos del Evangelio y el consuelo del Evangelio, una vida para Cristo. Y esto viene al escuchar la palabra de Dios. Y es importante hacer énfasis en esto antes de pasar a lo siguiente. Isaías dice, oí la voz del Señor que decía, lo que queremos escuchar en la predicación de la iglesia es a Dios. Es la palabra de Dios. No es un tiempo para venir a escuchar
ideas de hombres, contar historias, decir chistes, traer mensajes motivacionales y reflexiones humanas. No, es un tiempo de venir a escuchar con cuidado lo que dice el texto bíblico, que es la palabra de Dios, interpretarlo y aplicarlo a nuestras vidas para vivir como sacrificio vivo. De hecho, me gusta mucho una definición de predicación fiel, bíblica, expositiva, en Nehemías 8. Nehemías 8:8 dice: los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente. Bueno, estoy leyendo claramente, vamos a leer el texto claramente. Y ponían el sentido, es decir, interpretaban, de modo que entendiesen la lectura. Eso es predicación fiel. Estoy segurísimo que alguno de ustedes habrá escuchado una predicación en la que se leyó el texto y se fue completamente a otro tema. ¿Verdad? Se empezó hablando de la santidad de Dios y terminó hablando de la nueva bicicleta de mí. No sé. Es completamente separado de lo que dice el texto. Eso no es predicación fiel y eso no es la palabra de Dios. Palabra de Dios es poder leer la palabra de Dios y entonces explicar lo que esta palabra de Dios dice y mantenerme ahí, ¿verdad? Yo sigo en Isaías aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Isaías dijo: oí la voz del Señor que decía. Y eso es lo que debemos escuchar nosotros, la voz de Dios. El sermón debe presentar la palabra de Dios. Ahora, por último, terminamos con la gran comisión. ¿Por qué? Porque no nos quedamos a vivir aquí. Porque no nos quedamos a dormir aquí en el templo para siempre, sino que salimos afuera. Y somos enviados afuera por Dios, con la bendición de Dios, para vivir los propósitos de Dios en todo lugar donde vamos. En el trabajo, en el hogar, en el HIV, en la sociedad. Y así termina el servicio, así termina nuestro encuentro con Dios. Salimos. Y ese es el último punto, la gran comisión. Versículo 9 dice: Él dijo: ve y dile a este pueblo. Ahora, el mensaje específico de Isaías era un mensaje de juicio. Ve y dile, escuchen pero no entiendan, miren pero no comprendan. En fin, es un mensaje de juicio. Nuestro mensaje es un mensaje del Evangelio. Pero quiero que recuerden esto. El Señor finalmente le dice: ve y dile a este pueblo. El encuentro con Dios termina con un propósito de Dios y con una misión de Dios. Nosotros, cada semana, después de escuchar la palabra de Dios, también somos enviados a vivir la palabra de Dios y a compartir el Evangelio. Ahora, nuestra misión necesita la bendición de Dios. De hecho, cuando usted lee la gran comisión en Mateo 28, termina con la bendición de Dios. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso el servicio termina tradicionalmente con una benedicción o bendición. Es un momento para salir, pero no salir en nuestras fuerzas, sino salir con la bendición de Dios a este mundo, en esta generación impía y pecadora, y nuestros propios conflictos y dificultades. Salimos con la bendición de Dios a buscar vivir para Cristo. El mejor ejemplo de esta bendición está en la bendición de Aarón, en número 6, que dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los israelitas, y le dirás: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y así ir con la bendición del Señor. En conclusión, hermanos, estos ritmos, estos patrones, forma de tener un comienzo, un desarrollo, un centro, un final, no son por gustos humanos aleatorios, modas o estilos, y ni siquiera son novedosos. Es lo que la iglesia ha hecho por miles de años. Yo quiero que ustedes vean eso en su Biblia.
en un pasaje conocido y se den cuenta, sí, estos ritmos que hacemos en nuestra iglesia son ritmos bíblicos que debemos entender, amar, practicar y poder enseñar a nuestros hijos y a los que vienen por primera vez para que nos moldeen. Así que oremos que cada semana seamos bendecidos con un encuentro bíblico con Dios para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, por los ritmos del Evangelio que nos recuerdan cada semana quién eres, cuánto te necesitamos, cuán afortunados somos de que la gracia de Dios ha aparecido en Cristo para nosotros. Y cómo tu palabra nos guía semana tras semana. Y tenemos una responsabilidad de la cual rendiremos cuenta al escuchar tu palabra, al obedecerla o desobedecerla, al tomarla en serio o al ignorarla. Y cuán importante es salir con tu bendición a vivir para ti, Dios. Ayúdanos a abrazar esto con todo nuestro corazón y enseñarlo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.